Si respiran o pestañean, los pierdo. Del estudio de mercado, ustedes sacaron, por ejemplo, los habitantes totales, supongamos, de Morelia, que son 950,000 habitantes. De ahí, de alguna u otra manera, ustedes identificaron, por ejemplo, que el 85% de los habitantes consumen, que la cantidad promedio mensual y que la cantidad promedio de la desviación estándar, vamos a ponerle 45.2, y pesos. ¿Por qué 2? Porque me lo inventé. Y de ahí entonces ustedes determinan que su mercado meta sería, de alguna razón justificada en algún otro lado, ahí me lo invento, 5%. Bueno, supongámoslo en cantidad. Y ustedes establecen que su precio de venta va a ser de 45 pesos. Entonces, lo primero que ustedes deberán de hacer, que ya lo tienen hecho, es cuantificar su mercado meta. Si hay 950,000 habitantes, de esos el 85% consumen, el 5% es su mercado meta, compran en promedio 45 y el precio de venta es 45, entonces ustedes determinan que ese es el mercado mensual. Vamos a ponerlo más chiquito. El precio se los pongo en 4 pesos para que no sean números tan grandotes. Eso ustedes lo sacan. La fórmula. Eso ustedes ya la sacaron del estudio de mercado. 950,000 habitantes, de los cuales 85% consumen, promedio 45. Ustedes van a buscar el 3% y el precio de venta es 4. Ahí yo me brinco la cuestión de que tendrán que jugar con su promedio y con su desviación estándar como para hacer cierta simulación para determinar algo, ¿no? Yo ahí saqué el promedio. Entonces, lo primero que ustedes tendrán que resolver, que se resuelve con el estudio de mercado, es eso: ¿cuánto vale el mercado? Pero luego, en la parte de ventas, ustedes tendrán que construir su flujo de efectivo. Si no mal recuerdo, el día de ayer dijimos que 3 años, ¿cierto? Sí. Entonces de aquí yo me voy hasta el número 36 y voy a estimar las ventas. Si ustedes me dicen que en el primer mes van a vender 4 millones de pesos, yo les pido que me adivinen el número ganador del loto millonario del próximo mes en Las Vegas. Me pago mi boleto de avión, me gano el loto, lo cobro, les dejo el semestre a medio camino y me voy a vivir a Seychelles ya. No van a vender eso de un jalón. ¿Cuánto van a vender el primer mes? 0. En el segundo, pues pónganle que un 1%, un 3%, un 5%, un 10%. Y tal vez les compro el asunto de que van creciendo un 5% mensual hasta que llegan en el mes 24 a tener el total de su mercado meta. Así que las ventas tendrán que ser esa cantidad por el porcentaje que ustedes planean vender en ese momento, hasta incremental. Parte de su estrategia tendrá que ser que algunas de esas ventas van a ser a crédito, otras de esas ventas van a ser de contado. Tampoco van a vender todo de contado,
porque ya alguien les está comprando. Seguramente van a tener parte de sus estrategias es ofrecer 80-20, eso de alguna manera lo tendrán que fundamentar, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener que separar cuáles de esas ventas las van a hacer a crédito y cuáles de esas ventas las van a hacer de contado, igual en los 36 meses de duración de su proyecto. Después de ahí ustedes que tendrán que desagregar sus costos variables. Y por ejemplo, el costo de la mercancía, si el precio de venta es 4, vamos a fijar el costo de compra en 2 pesos con 50 centavos. Así que va a ser más fácil si ustedes primero desagregan en piezas y entonces ponen acá la cantidad de ventas en piezas, la cantidad de ventas en dinero y esa cantidad de ventas en dinero, ustedes desagregan eso, ahora sí, por el precio de venta del producto. Ahí está. Y entonces ustedes obtienen arriba en piezas, abajo en dinero, porque cuando ustedes establecen el costo de la mercancía, multiplican las piezas por el dinero que cuesta. Ustedes de alguna manera tendrán que establecer, si es que aplica, las comisiones de ventas. Vamos a suponer en este ejercicio que ustedes le van a dar a los vendedores o de alguna manera un 4% de las ventas. Entonces, de las ventas en dinero, ustedes van a agregar ese porcentaje de las ventas y sacan la suma de todos sus costos variables. Si hay más costos variables, los agregan ahí: envase, empaque, embalaje, costos de mercadotecnia, etcétera. ¿Ok? Después de esos costos variables, ustedes establecen todos sus costos fijos. Y en esa parte de costos fijos, ustedes ponen que son las rentas, los salarios, el pago que le van a hacer a la contadora, demás gastos administrativos. Esos tendrán que desagregarlos y fundamentarlos bien en todo su análisis de costos. Aquí nos falta la contribución marginal, y esa contribución marginal va a ser las ventas menos todos los costos variables. Si no venden, pues no hay costos variables, ¿cierto? Entonces ustedes aquí establecen que van a pagar de renta 25,000 pesos, que sus salarios van a ser 35,000 pesos, que a la contadora le van a pagar 2,000 pesos y que de gastos administrativos van a ser 7,000 pesos. Y entonces sacan la suma de todos sus costos fijos y agregan la parte de las depreciaciones ahí. Para la parte de las depreciaciones, bueno, y ustedes de ahí sacan la utilidad de operación, el costo integral de financiamiento, la utilidad financiera,
los impuestos, la utilidad neta, las depreciaciones y el flujo de efectivo de operación. La utilidad de operación va a ser la contribución marginal menos los costos fijos menos las depreciaciones. La utilidad financiera va a ser la utilidad de operación menos el costo integral de financiamiento. Los impuestos, si esa cantidad es mayor que 0, entonces pagan el 35%, de lo contrario no pagan nada. La utilidad financiera es la utilidad neta es la utilidad financiera menos los impuestos, las depreciaciones las jalan de aquí y el flujo de efectivo de operación es la utilidad neta más las depreciaciones. ¿Ok? Y esto lo jalan hasta allá. Ahorita regresamos a las depreciaciones y el costo integral de financiamiento. Luego acá abajo calculan el flujo de capital neto de trabajo y ese va a ser el efectivo más los inventarios más las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar es el capital neto de trabajo. Y luego acá van a calcular el flujo del capital neto de trabajo. De alguna manera ustedes también tendrán que fundamentar que van a tener, por ejemplo, 10,000 pesos en efectivo. Eso se los valgo que no tenga fundamento. Que van a requerir 15 días de inventario, que les van a dar 30 días a los clientes y que sus proveedores les van a dar 7 días. Entonces los inventarios los van a calcular el costo de la mercancía entre 30 por los días promedio de inventario. Las cuentas por cobrar las van a calcular las ventas entre 30 por los días promedio de crédito a los clientes y las cuentas por pagar las van a calcular el costo de la mercancía entre 30 por los días promedio de pago a los proveedores. Y el capital neto de trabajo va a ser el efectivo más los inventarios más las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar. Y el flujo del capital neto de trabajo es el capital neto de trabajo del mes anterior menos el capital neto de trabajo del mes actual. Y entonces todas esas fórmulas ya nada más las recorren hacia el final de los 36 meses. Y acá abajo van a sacar el flujo de efectivo de operación, el flujo de capital neto de trabajo para obtener el flujo de efectivo total, que es la suma del flujo de efectivo de operación y del flujo de capital neto de trabajo. Y ese lo arrastran hasta el mes 36. Aquí en medio van las inversiones. Si ustedes de alguna manera fundamentada también identificaron que el monto de sus inversiones va a ser de 1,5 millones, entonces ese 1,5 millones acá en el flujo de efectivo total lo jalan negativo. Con eso lo primero que calculan es la tasa interna de rendimiento, tomando en cuenta desde el mes 0 hasta el mes 36. Ustedes consideran la tasa de descuento, pues el valor de los CETES entre 12, y en el valor neto actual consideran la tasa, consideran el flujo a partir del mes
1 y a eso ustedes le suman la inversión. ¿Ok? Vamos a ponerle 5 para que no quede esto tan absurdamente loco. Con eso lo siguiente que deben hacer es calcular el periodo de recuperación. Y para calcular ese periodo de recuperación, lo primero que ustedes van a hacer es calcular el valor actual con esa tasa, con ese número de periodos y tomando en cuenta ese valor futuro. Le van a cambiar el signo para de ahí ustedes arrastran todos los valores actuales hasta el mes 36 y acá abajo ponen su flujo de recuperación, y ese flujo de recuperación invertí eso. En el siguiente mes recuperé eso que se va acumulando porque se va acumulando la pérdida, ¿cierto? Y eso lo arrastro hasta el 36 y ahí obtengo 9.482.000 pesos, que son esos mismos 9.482.000 pesos. Y luego aquí, ya si quieren por mero ocio, ponen que si eso es mayor que 0 le ponen un 1 y si no le ponen un 0. En el momento en el que aparezca un 1 es el momento en el que la inversión se recupera, ¿no? Y entonces lo que ustedes van a buscar es un 1 en todo eso y obtienen como resultado ahí está, ¿no? Buscar 1 del D6. Es que no es buscar. Creo que es coincidir. Coincidir un 1 en todo eso. Ahí está. Y entonces eso se recupera en el mes 25. Eso es lo primero que tienen que hacer. Luego, para construir el resto de los indicadores, ustedes van a jalar para construir sus balances y sus estados de resultados hasta la parte de la utilidad neta. Y aquí van a poner lo que sucede en el año 1, lo que sucede en el año 2 y lo que sucede en el año 3. En el año 1 lo que van a hacer pues, es la suma de los primeros 12 meses. Hasta allá abajo. En el siguiente, la suma de los siguientes 12 meses. Y en el tercero, la suma de los últimos 12 meses hasta abajo. Y por otro lado, lo que ustedes van a construir acá es el balance general. Van a poner los activos totales conformado por los activos fijos y por el activo circulante. El activo circulante es el efectivo, los inventarios y las cuentas por cobrar. Y van a poner el pasivo total, y ese pasivo total es lo que se le debe a los bancos más lo que se le debe a los proveedores para sacar el capital
contable. Igual lo van a sacar del año 1, del año 2 y del año 3. ¿Ok? El activo fijo del año 1 va a ser el monto de la inversión menos la depreciación del año 1. El activo del año 2 va a ser el del año 1 menos la depreciación del año 2 y después el del año 3 menos la depreciación del año 3. ¿Hasta ahí me cacharon todos? El efectivo va a ser el efectivo al cierre del año, es decir, lo que yo tengo en el mes 12 y los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar a los proveedores, igual lo que yo tengo al cierre del 12. ABAN. Y en el año 3 y en los demás, lo mismo. Esto va acá abajo. ¿Ok? Lo único que nos falta encajar son depreciaciones y costo integral de financiamiento. Ese asunto de las depreciaciones lo van a tener que desagregar las inversiones, cuánto de construcción, cuánto de mobiliario, cuánto de transporte, equipo de cómputo, obtener los datos de depreciación anual de la ley del impuesto sobre la renta, artículo 34, 35, construir su tablita de depreciaciones para poner ahí cuál es el monto de la depreciación mensual. En este caso yo voy a suponer que lo deprecio en 5 años, que son 60 meses. Y yo pongo ese monto de depreciación parejo en los 3 años del proyecto. ¿Ok? Lo único que falta por encajar es el costo integral de financiamiento, porque ustedes van a necesitar hacer una inversión de $98 millones de pesos. Porque la inversión es esa inversión inicial, pero también van a tener que invertir en el arranque de un proyecto. Entonces, lo que necesitan es una inversión de 98 millones de pesos. Las cuales pues van a necesitar pues desde un arranque, ¿no? Entonces, al primer año, ustedes tendrían que pedir 100 millones de pesos. Entonces, el crédito, el monto del crédito, 100 millones de pesos. 100 millones. El plazo, 72 meses. La tasa anual, 15%. Entonces ustedes van a tener que determinar el monto de cada pago mensual. Y el monto de pago mensual van a tener que considerar esa tasa entre 12 con ese número de periodos y con ese valor actual. Entonces el monto es de 2 millones de pesos. Entonces aquí en el costo integral de financiamiento van a tener que reflejar ese monto de crédito de 2 millones de pesos. Recorrido hacia el final. Entonces eso ahí ya hace
que todo eso sea negativo y que no se alcance a recuperar. Entonces ahí comienzan a cruzar 2 millones de pesos, no los puedo conseguir. Entonces, pues en lugar de conseguirlo todo, pongamos que no todo es crédito. Yo voy a obtener el 20% de la inversión total con crédito. Eso lo tienen que fundamentar, de dónde va a salir el dinero. Entonces, si ustedes ponen que el 20% va a ser a crédito, el pago es de 422,000 y entonces ustedes obtienen ese flujo ahí que dice que se recupera hasta el mes 36. Aquí tengo un error porque eso debe de ser a partir del E. Ahí está. Se recupera hasta el mes 36. De ahí pues ya tendrán que comenzar a regresar y decir, no, pues la verdad es que el precio de venta no puede ser de 4, tiene que ser de 4 pesos con 10. Si es de 4 pesos con 10, lo recupero en el mes 34. No, pues no voy a tener 15 días de inventario, voy a tener que ajustar a tener 7. Solamente voy a dar 15 días de crédito. La inversión no la puedo hacer de 5 millones, la voy a tener que hacer de 4 millones, etcétera. Comienzan ya a establecer sus escenarios. Eso que van a hacer hasta el final es justo modificar esto que yo les puse aquí. O sea, si tú modificas con 7, con 15 la inversión, qué es lo que sucede con todos los indicadores. ¿Ok? Aquí, para seguir el ejercicio, le voy a poner que es solamente el 10% del crédito, lo recupero en 23 meses. Entonces, ahí ya tengo casi todo encajado. Me falta lo de bancos. Para calcular lo que yo le debo a los bancos, tengo que hacer una tablita de saldos insolutos y poner el saldo insoluto del crédito en el mes 12, en el 24 y en el 36. O ponen una fórmula, es así para que vean, no me la sé de memoria. Esa fórmula la puse aquí. La fórmula créditos es esa. Como esto se los estoy grabando y luego se los paso, ahí está la fórmula. Monto del crédito, 1 más la tasa de interés entre el número de periodo en el que quiero conocer el saldo insoluto menos el monto del pago fijo mensual por 1 más la tasa de interés entre el número de periodos menos 1 entre la tasa de interés. Y aquí que tengo que cambiar. Me copio todo esto más fácil. Ver plazo tasa. Ahí está. Entonces, el saldo insoluto al cierre del primer año son 8,800,000, al cierre del segundo 7,500,000 y al cierre del tercero
6.099.000. Y con eso sí, así. Y con eso ustedes ponen acá sus indicadores de la tasa de rendimiento contable, que es productividad, apalancamiento, no, productividad es margen por rotación, al apalancamiento es el endeudamiento por la proporción de utilidad financiera y por el porcentaje de participación de accionistas en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Sí. Así. La tasa de rendimiento contable va a ser la productividad por el apalancamiento, por el porcentaje de participación de accionistas. La productividad es igual al margen por la rotación. El apalancamiento es igual al endeudamiento por la proporción de participación de accionistas. El margen es igual a la utilidad de operación sobre ventas. La rotación es igual a las ventas sobre los activos totales. El endeudamiento es igual a los activos sobre el capital contable. El porcentaje de utilidad financiera es igual a la utilidad financiera entre la utilidad de operación. Y el porcentaje de participación de accionistas es igual a 1 menos impuestos entre la utilidad antes de impuestos. Estos tres son porcentaje, estos tres son un número y estos tres son porcentaje. Ahí tengo algún error porque esto no puede salir arriba de 100. Ahorita lo verificamos. Y lo mismo para los años 2 y 3. Ustedes comprueban si eso está correcto dividiendo la utilidad neta sobre el capital contable. Y ese número que está ahí debe de ser lo mismo que ese número que está allá. Bueno, sí está bien, ahí está. Eso por un lado. Luego deben de calcular el ROI, deben de calcular el EBITDA y deben de calcular los márgenes. El margen bruto, el margen operativo y el margen neto. El ROI va a ser igual a la utilidad neta sobre los activos totales. El EBITDA va a ser igual a la utilidad de operación más las depreciaciones sobre ¿alguien se acuerda sobre qué? O eso nunca se los enseñé, eso no, ¿verdad? El EBITDA es el margen de utilidad antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones e intereses. ¿Pero es sobre ventas? ¿Sí, verdad? Es sobre ventas. Sobre ventas. El margen bruto es igual a la contribución marginal sobre las ventas. El margen operativo ya lo tenemos allá. Y el margen neto es igual a la utilidad neta sobre las ventas. Todos esos son porcentajes. Y con eso
Con eso acabaron. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Sale? Por supuesto que con todo, absolutamente todo fundamentado. Para nosotros eso ya va dentro del proyecto, ¿verdad? Sí. Como ya sé que me van a decir, profe, ¿me puede pasar el archivo? Ahí les va también la formulita esta que yo saqué de acá, porque esa no me la sé de memoria. ¿Ok? Eso es todo lo que tienen que hacer financieramente. ¿Se me olvidó algo? Bueno, como tienen que jalar el tablerito de indicadores, pues entonces de acá se jalan la tasa interna de rendimiento, se jalan el valor neto actual y se jalan el periodo de recuperación. Para acá. Eso es dinero. Esto es porcentaje y el periodo de recuperación $23 meses. Y ya su resultado final es eso. ¿Ok?